Listo, ya comenzó la grabación. Tenemos nada más 9 jugadores, pero pues vamos a dar inicio con esto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sale, chicos? Maestra, ¿me puede dar unos minutitos? Es que me estoy conectando a la computadora. Aquí estamos. Quienes se acaban de conectar, este es el enlace y el pin que les va a pedir para hacer la conexión a la actividad es 65 37 005. ¿Vale? Entonces con esto vamos a entrar a la actividad y ustedes pueden ir participando en la actividad que vamos a realizar el día de hoy, ¿sale? Donde les pide el nombre es el nombre de ustedes, ¿sale? Van a colocar ahí su nombre, obviamente nada más para irnos identificando a la hora de hacer la actividad. Maestra, a mí me aparece software comercial en línea gratuito, CM prismático, omnipresente, algo así. ¿Estás entrando por el celular o por la compu? En la computadora con el link que viene de www.co.it. Ok, si gustas, busca en tu buscador Kahoot, así como se escribe, como aparece allí, Kahoot, y busca Ajá. Kahoot Play y ahí te va a mandar directo pues a la plataforma, ¿no? Kahoot Play, ¿verdad? Exacto. O sea, lo pueden buscar, si están en el buscador, lo pueden buscar así, de esta manera, y ya les va a aparecer para que ustedes puedan accesar en el buscador, y ya cuando ustedes le den clic, pues ya les va a pedir el pin que aparece allí. ¿Listo? Ya. Ingresar ping del juego, ¿verdad? Exactamente. Ok, es 65. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace este juego? Bueno, aparte de medir las respuestas correctas, también las diferencias las hace la velocidad con la que nosotros contestamos, ¿no? Esa es otra de las características que tiene y pues obviamente buscamos el mayor número de respuestas correctas. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar y vamos a darle paso a nuestro repaso del primer parcial. ¿Sale? Estamos atentos para la lectura de las preguntas. Y dice, es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Esa es la pregunta. ¿Cuál es? ¿La comprensión, el análisis o el leer? ¿Cuál de estas respuestas es el proceso de interacción entre el lector y el texto? Ustedes seleccionan, ahí les aparece el triángulo, el círculo o el rombo. Exactamente. Leer es la interacción entre... Maestro, le iba a poner ay, discúlpeme, le iba a poner leer, pero se me acabó el tiempo. Hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que en este caso es un juego y entonces nos mide por tiempo. Entonces, por eso les decía, mide el tiempo, mide que la respuesta sea correcta. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo funciona. Tuvimos dos respuestas, una que decía comprensión y otra que decía que era la lectura, y exactamente la respuesta correcta es lectura. ¿Sale? Y la respuesta fue de Nancy. Nancy Hernández fue la que contestó correctamente. ¿Sale? Vamos con la siguiente pregunta y dice, es el elemento del proceso lector que proporciona el motivo para leer. Análisis en rojo, texto en azul, lector en amarillo y contexto en verde. ¿Cuál es el elemento del proceso lector que proporciona el motivo para leer? ¿El análisis, el lector, el texto o el contexto? ¿Ustedes cuál creen? Exactamente.
El contexto, ¿cómo? Por ahí pusieron análisis, por allí también pusieron el lector. Recuerden que el que te proporciona el motivo para leer es el contexto. A ver, ¿por qué quieres leer? Porque vas a buscar información, porque te quieres distraer, porque necesitas informarte, porque necesitas comunicar algo. Eso es parte del contexto. Y sigue Nancy en primerísimo lugar, luego sigue Beto, luego sigue Marianne y tenemos a Alexia en cuarta posición. Continuamos, chicos. Dice, la idea principal es aquella que contiene detalles, ejemplos, analogías de las ideas secundarias. ¿Falso o verdadero? ¿Ustedes cuál creen, chicos? La idea principal es aquella que contiene detalles, ejemplos, analogías de las ideas secundarias. ¿Verdadero o falso? Nos quedan 9 segundos. Falso, porque recuerden que la idea principal es aquella que contiene la información. Las ideas secundarias son las que contienen los ejemplos, las analogías y los detalles que fortalecen o que argumentan la idea principal. ¿Sale? Y sube de posición Beto, después Marianne, que también sube de posición, sigue Rocío, Nancy bajó hasta el tercer lugar y Elizabeth ya aparece en nuestros 5 primeros lugares. Las estrategias de lectura son actividades que realizamos mientras leemos para comprender la lectura. Las estrategias de lectura son actividades que realizamos mientras leemos para comprender lo leído. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdad o es falso esto? 3, 2, 1 y se acabó. Es verdadero. Las estrategias de lectura, acuérdense que son actividades que realizamos previo, durante y posterior a que se realiza la lectura. ¿Sale? Y dice que Beto tiene una racha de 3 veces con la puntuación más alta, con 2,300. Elizabeth subió de posición a la segunda. Alexia aparece ya en nuestro podio en la quinta posición. Y continuamos. Resume las transformaciones sociales en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estas transformaciones. ¿Cuál? ¿Cuál resume estas transformaciones sociales? La sociedad de la información en rojo, la sociedad del aprendizaje en azul, la sociedad del conocimiento en amarillo y la sociedad actual en verde. ¿Cuál de estas resume las transformaciones sociales en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estas transformaciones? La sociedad del conocimiento. Recuerden que la sociedad del conocimiento podríamos decir que es la cúspide de las sociedades que nosotros estamos haciendo, porque no solamente hemos pasado por una sociedad civil, por ejemplo, como nosotros lo conocíamos, de comunicación, sino pasamos por la sociedad de la información, que era precisamente el crear información, el distribuir información, y actualmente podríamos decir que estamos en la sociedad del conocimiento, que es la cúspide a la cual nosotros queremos llegar, donde nosotros discernimos información, seleccionamos información, discriminamos información, sin dejar de lado la cuestión comunicativa, la cuestión de producción de información. Por eso dice que resume, porque hacemos todo lo que anteriormente también se hacía, más actividades nuevas. ¿Sale? ¿Sale? Ok, Beto sigue en primerísimo lugar, Nancy sube de posición junto con Gladys y Rocío bajamos hasta la quinta posición. Vamos, chicos, falso o verdadero. En el nivel crítico, ¿somos capaces de identificar información, repetirla y relacionarla con conocimientos previos? ¿Falso o verdadero que somos capaces de hacer esto? ¿Ustedes qué creen? Falso, porque en el nivel crítico
no repetimos información, sí identificamos, pero acuérdense que en esta parte nosotros criticamos esa información, nosotros seleccionamos esta información, nosotros discernimos y debatimos esta información, ¿sí? Ya no lo relacionamos tanto con conocimientos previos, ya hacemos un análisis de lo que nosotros estamos aprendiendo y cómo nosotros lo podemos expresar. Sigue Beto en primer lugar, sin embargo, quiere decir que no se movió por allí, que la tuvimos mal, pero dice que Idalia Alvarado lleva una racha de 3 respuestas con lo más rápido que llevamos ahorita. Marian subió de posición, igual que Idalia. Dice, ¿una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo? ¿Falso o verdadero? ¿Una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo? ¿Falso o verdadero, chicos? Miren, todos los que respondieron sabemos esto, ¿no? Que una competencia no habla de competir, sino de ser competentes. Beto sigue en primerísimo lugar. Subimos de posición Rocío y Marian. Y vamos con la respuesta más rápida. La tiene Idalia por 4ª ocasión. Es el conocimiento que poseemos sobre la lengua que usamos. ¿Cuál ustedes creen? ¿Cuál de estas dimensiones habla del conocimiento que poseemos sobre la lengua que usamos? ¿Discursiva, pragmática, lingüística o sociolingüística? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál? 2, 1. Exacto, la lingüística. La lingüística habla de los conocimientos que nosotros poseemos. Muchas veces, por ejemplo, el dominio de la conjugación de tiempos, de hablar en primera, segunda o tercera persona, lo vamos haciendo de forma innata. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Es precisamente este conocimiento de la lengua que nosotros hablamos. Creo que les ha pasado que de repente a alguien o han escuchado que a los que están aprendiendo español, pues les hablan de un tercer tiempo ¿cómo se llama? En pretérito perfecto, copretérito perfecto, en tercera persona, pues tú te quedas, es que yo no lo sé, o sea, yo lo hablo, pero es precisamente cómo tú aprendiste a dominar la lengua y cómo tú tienes este conocimiento. A lo mejor no en toda la gramática, pero sí en la forma de usarlo. ¿Sale? En la forma práctica, pues. Beto sigue en primerísimo lugar, pero trasito va Idalia con 5 respuestas seguidísimas y correctas. Estrategia donde se toma en cuenta la predicción y la anticipación que hace un lector. ¿Cuál de estas estrategias toma en cuenta la predicción y la anticipación? Acuérdense que predicción y anticipación son también estrategias, pero la conjugación de estas, ¿cómo se llama? Confirmación y autocorrección, monitoreo, inferencia o predicción. 3, 2, 1 y confirmación y autocorrección. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta parte nosotros vemos si lo que nosotros predijimos o lo que nosotros estamos pensando que va a pasar es cierto o no. Y pues obviamente si no es cierto, pues hacemos la corrección pertinente. Rocío subió de posición y dice que Beto le está dando la vuelta al resultado con 3 respuestas seguidas buenas. El muestreo es cuando tomamos parte de la información que tenemos, del texto, obviamente. De eso se trata la estrategia de muestreo, tomar parte de la información con la que nosotros contamos. ¿Ustedes qué creen? 3, 2, 1. Verdadero. El muestreo es tomar esos datos que nosotros conocemos, el autor, el título, el lugar donde se editó, el año. De eso se trata el muestreo en un texto
¿sí? Esta estrategia de eso se trata, ¿no? De recabar esta información que nosotros tenemos sobre el texto, no sobre el contenido, sino como todo lo de por encimita. Alexia y Gladys aparecen en nuestro podium y dice que Elizabeth ha subido 3 lugares. Todavía no aparece, pero estamos cerca, Elizabeth, estamos cerca. Elementos del proceso de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos del proceso de la comunicación? El emisor, el canal, el receptor, el lenguaje y el símbolo. El emisor, el canal, el receptor, el contexto. El emisor, el receptor, el símbolo y el raptor. El emisor, el canal, el lenguaje y el símbolo. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen, chicos? Exacto. Emisor, canal, receptor y contexto. Acuérdense que el contexto es todo esto que nosotros hablábamos de que tenían que tener el mismo idioma, tenían que tener la situación, todos estos elementos que iban a generar el proceso de la comunicación. ¿Sale? No se mueve el podium y Beto sube su calificación por allí con 5 respuestas seguidas. Y les va sacando ventaja, casi de 2,000 puntos. Son componentes del proceso de la comunicación. ¿Cuáles son los componentes del proceso de la comunicación? Conductor, código y repetidor, decodificador, mensaje y conector, emisor, receptor y mensaje. ¿Cuál creen? 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Emisor, receptor y mensaje. En este caso, la respuesta amarilla es incorrecta porque el conector no es parte de los componentes del proceso de la comunicación. Nancy y Jude aparecen en el podium y dice que Cindy ha escalonado 3 posiciones. ¿Sale? Beto sigue en primerísimo lugar y Dalia conserva el segundo lugar. Competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas. ¿Cuáles son? Escuchar, hablar, leer y escribir, hablar y escribir. ¿Cuáles son las competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas? Acuérdense que son 4, tenemos 4 competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas. Escuchar, hablar, leer y escribir. Digo, todas estaban bien, pero hablamos de todas las competencias, son 4. Escuchar, hablar, leer y escribir. Cindy ya nos aparece en nuestro podium en la 4ª posición, teniendo 3 respuestas correctas. ¿Qué es la competencia sociolingüística? Dice que es nuestra adecuación a un mismo contexto, se refiere al conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales, es la argumentación para temas de conversación o son maneras ilimitadas de comunicarnos. ¿Cuál sería, chicos? ¿Qué es la competencia sociolingüística? Pues claro, se refiere a los conocimientos de las normas sociolingüísticas y culturales. Cuando hablamos de sociolingüísticas y lo separamos, hablamos de cómo la cuestión social interviene en la parte lingüística. Hablábamos del usted, hablábamos de ciertos modismos, hablábamos de ciertos elementos que se colocan o que se utilizan por regiones, ¿no? Acentos, tonos. A eso se refiere con la competencia sociolingüística, conocer cómo la cultura afecta la parte lingüística que nosotros vamos a desarrollar. Beto sigue en primerísimo lugar, continuada por Idalia y Rocío, Cindy y Nancy. Ok, el término de competencias, ¿a qué se refiere? ¿A competir? ¿A ganar un premio? ¿A tener habilidades? ¿O a saber todas las respuestas? ¿Cuál creen? Claro, a tener habilidades.
¿Por qué no es a competir? Porque decíamos que cuando hablábamos de competencia no era de competir, sino de ser competente, ¿sí? Existe el término de competencias para esta parte de competir, pero a lo que nosotros concierne de forma específica es ser competente. Idalia sigue en segundo lugar, el podium no se mueve, pero vamos con una racha de 4 respuestas buenas de forma consecutiva. ¿La competencia pragmática pertenece solo a la oralidad? ¿Verdadero o falso? ¿La competencia pragmática únicamente le corresponde a la cuestión oral? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque acuérdense que en este caso la competencia pragmática no únicamente va a ser adecuado a la cuestión oral, también es a la cuestión escrita como un proceso comunicativo. Lo platicábamos, son 4 habilidades: hablar, leer, escribir, oír. Entonces sí inmiscuye las 4 habilidades, no solamente en una. Lo vimos, si no mal recuerdo, en la primera sesión. Suben de posición Cindy, Nancy y Alexia. Y Beto dice que nos vamos con 3 respuestas buenas de forma consecutiva. ¿Verdadero o falso? Que la competencia discursiva o textual, que también es conocida de esa forma, busca que el receptor adopte una posición frente a lo que se le plantea. ¿Verdadero o falso? La competencia discursiva o textual busca que el receptor adopte una posición frente a lo que se plantea. ¿Ustedes qué creen? Falso. ¿Por qué creen que es falso, chicos? ¿Alguien me quiere decir? De los que contestaron, de los 2 que contestaron bien. ¿No? Chicos. Les comió la lengua el ratón. Ok. No busca que se tome una posición frente a lo que se plantea, porque lo que hace la competencia discursiva es precisamente nada más externar las ideas. Cuando hablamos de lo vamos a ver más adelante, con un tipo discursivo, con un tipo de discurso, sí, pero como competencia no es así. Es nada más la cuestión de expresar estas ideas. La del podium no se mueve, sigue de igual manera. Esta competencia requiere de conocimientos de coherencia, cohesión y tipología textual. La discursiva, la lingüística, la pragmática o la estratégica. ¿Cuál de estas requiere conocimientos de coherencia, cohesión y tipología textual? ¿Cuál de estas, chicos? La discursiva. ¿Por qué? Porque la discursiva es precisamente esta que se va a encargar de que nuestro texto, nuestro discurso tenga comprensión, tenga obviamente todos estos conocimientos que necesitamos a la hora de expresarnos y que pues se vaya entendiendo, ¿no? Si nosotros hacemos como los bebés, por ejemplo, que todavía no tienen esta competencia tan desarrollada, pues lo que se dice no tiene un sentido, no podemos ir relacionando porque no conocemos los artículos, todos estos elementos que a nosotros nos va a permitir cohesionar una idea primaria con una idea secundaria y sobre todo esta parte de la tipología textual de cómo nos vamos a referir, ¿sí?, a el tema que nosotros estamos abordando, teniendo una cohesión, una coherencia y que tenga sentido lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Alexia sube de posición y dice que Beto tiene una racha de 5 respuestas correctas. El proceso de transmisión y retransmisión de datos, opiniones e ideas buscando la comprensión, ¿cuál es? ¿La transmisión, el intercambio cultural, la comunicación o todas las respuestas son incorrectas? ¿Cuál creen ustedes?
Este proceso de transmisión y recepción de datos, opiniones e ideas buscando la comprensión, ¿cuál es? La comunicación. Eso es lo que nosotros buscamos con la comunicación, que transmitimos ideas, sentimientos, opiniones, pero que sobre todo se entienda, que hay una comprensión de esto que nosotros estamos emitiendo, con todos los elementos que conlleva, ya sea comunicación verbal, no verbal, estos elementos que aparecían por allí de la de la kinésica, del paralenguaje, todo esto. Nosotros buscamos que lo que nosotros decimos, expresamos, tenga un sentido y que sea entendido por cómo nosotros lo estamos emitiendo. Alexia sube de posición a la tercera y dice que Beto sigue con una racha de 6 ahora respuestas correctas. ¿Falso o verdadero que la habilidad lingüística hace que digamos groserías? ¿La habilidad lingüística nos permite decir groserías? ¿Falso o verdadero? Falso. La habilidad lingüística no dice que no, por el contrario, las evita. Si tenemos esta habilidad lingüística, pues obviamente conocemos un sinnúmero de palabras que pueden sustituir las groserías o las palabras altisonantes. No se mueve el podium, pero dice que Alexia lleva 3 respuestas seguidas. La comunicación interpersonal. ¿Cuál es? ¿Cuál es la comunicación interpersonal? ¿Es un intercambio de información entre 2 o más personas? ¿Es un diálogo interno o ninguna de las dos mencionadas? Comunicación interpersonal. Acuérdense, inter, fuera, intra, dentro. El diálogo interno es intrapersonal, el diálogo externo, fuera de, es interpersonal. Sigue sin moverse el podium. ¿Cuáles son los tipos de comunicación no verbal? ¿Cuáles son? La kinésica, la proxémica y los gestos, la kinésica, la proxema y la lingüística, la proxémica, los sentidos y la lingüística, la kinésica, la proxémica y la paralingüística. ¿Cuál de estos fue? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cuál de estas 4 son los tipos de comunicación no verbales que abordamos en la unidad de aprendizaje? La kinésica, la proxémica y la paralingüística. Sí vimos gestos, pero acuérdense que los gestos entran dentro de la kinésica y la lingüística, pues al ser la cuestión oral, pues no entra dentro de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces es kinésica, proxémica y paralingüística. Sigue sin moverse el podium. Y dice, la comunicación verbal es la que se realiza por medio de la oralidad, es la que parte de la realidad de la que dice algo el mensaje, es la que se efectúa por medio de signos como luces, gestos, etc. Es el hecho comunicativo que está presente en la vida familiar. ¿La comunicación verbal cuál es? La que se realiza por medio de la oralidad. La comunicación verbal, ¿sí? Es apoyada por la comunicación no verbal. Sin embargo, esto para hacer el proceso comunicativo más efectivo. Sin embargo, no va a depender de estas dos. ¿Sale? Rocío sube de posición. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Ustedes por qué creen que es importante la comunicación? Nos permite transmitir información y compartir ideas para poder hablar con las personas, la verdad es que no es importante, o para poder relacionarnos. ¿Cuál creen que es la respuesta? Claro, nos permite transmitir información y compartir ideas. ¿Por qué no relacionarlos? Porque es una consecuencia de...
nosotros al realizar el proceso comunicativo no buscamos relacionarnos, buscamos transmitir información, compartir ideas, pensamientos y sentimientos. Nancy sube al podium. ¿Qué faceta de la comunicación no verbal estudia la distancia física entre los interlocutores? ¿La kinésica, la paralingüística o la proxémica? ¿Cuál de estas estudia la distancia física entre los interlocutores? La proxémica. Recuerden que la proxémica es la distancia. La paralingüística, ¿se acuerdan qué era? ¿No? La paralingüística habla de todo lo relacionado con la voz, ¿sale? Todo, la entonación, el ritmo, el volumen. Y la kinésica, pues hablábamos de lo que comunica el cuerpo, los movimientos, las gesticulaciones, etc. Por ahí Alberto dice que tuvo 2 o 3 malas porque lo cacharon jugando en el trabajo, así que, pues bueno. Y Dalia dice que vamos con 3 respuestas seguidas buenas. Cindy y Yajaira suben de posición. Vamos bien. Componentes del paralenguaje. ¿Cuáles son los componentes del paralenguaje? A ver, chicos. Calificativos vocales, segregados vocales, volumen y caracterizaciones, el volumen, el tono y el ritmo. Calificativos vocales, caracterizaciones vocales, segregados vocales. ¿Cuáles son los componentes del paralenguaje? El volumen, el tono, el ritmo, la entonación, todo esto que nosotros decíamos, son los componentes, algunos de los componentes del paralenguaje. Son los que componen la voz, ya decíamos que están incluidos en la voz. Beto va 4 respuestas seguidas. Nancy sube al podio otra vez. Por allí vamos bien. La distancia íntima. ¿Cuál es? La que va de 0 a 46, la de 120 a 300 centímetros, más de 300 centímetros, o la de 60 a 120 centímetros. ¿Cuál es la distancia íntima? Acuérdense, la distancia íntima es de 0 a 46 centímetros. Es la que nosotros nos sentimos cómodos con alguien que es íntimamente nosotros. Estamos cómodos, pues. Mamá, papá, pareja, hijos, alguien muy cercano. Dice que Cindy lleva 5 respuestas correctas, seguiditas. ¿Verdadero o falso que la distancia social es una separación entre 15 y 45 centímetros de una persona? La distancia social es de 15 a 45 centímetros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Acuérdense que decíamos que la distancia social, y poníamos el ejemplo de ahora del COVID, ¿sí se acuerdan? Que nos pedían un distanciamiento social que era de 1.20 a 3 metros más o menos. Ese es el distanciamiento social. 6 respuestas seguidas, Beto por allí, y el podio sigue exactamente igual. Dice, ¿verdadero o falso? Lo proxémico incluye distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. De eso habla la cuestión de la proxemia. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Son las 4 distancias que nosotros abordamos. La íntima, que es la de 0 a 46 centímetros, la personal, que va de 46 a 1,20, la social, que va de 1,20 a 3 metros, y la distancia pública, que es mayor a 3 metros. Alexia, subimos de posición. Y Beto va con 7 respuestas correctas. Sí estudió Beto, esto es bueno. ¿Cuáles son los niveles de lectura? ¿Cuáles son los niveles de lectura que nosotros vimos en la clase? Lectura selectiva o literal, lectura crítica, lectura analítica o inferencial, o todas las anteriores. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Todas las anteriores, porque hay lectura selectiva o literal, que era el copiar de forma literal, aprenderse de forma literal los contenidos. Luego tenemos la inferencial, que es cuando nosotros podemos tomar conocimientos previos y los vamos relacionando haciendo ejemplos. Y la lectura crítica, que es a donde nosotros buscamos llegar cuando podemos analizar un texto, criticarlo y hacer observaciones o refutar o afirmar lo que dice un autor. Cindy sube de posición a la tercera posición y Beto dice que llevamos 8 respuestas correctas. Dice, usar una estrategia de comprensión antes de la lectura permite que formulemos respuestas y respondamos preguntas, recapitulamos el contenido, clasificamos dudas, predecimos lo que se trata del texto. ¿De qué se trata la comprensión? Una estrategia de comprensión, ¿de qué se trata? De predecir lo que se trata el texto. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una estrategia previo a la lectura, pues nosotros vamos a tratar de predecir lo que nos dice el texto. No nos vamos a poder formular sí preguntas, pero no nos las vamos a poder responder, y tampoco podemos recapitular un contenido porque no hemos empezado la lectura, ni podemos clarificar dudas porque en este caso pues no sabemos de qué se trata el texto. Ale dice que vamos con 3 respuestas continuas seguidas. ¿Verdadero o falso que existen estrategias de comprensión para lectura? ¿Es verdad o es mentira que existen estrategias de comprensión para la lectura? ¿Ustedes qué creen? Claro, todas las estrategias que nosotros aplicamos son precisamente para comprender mejor nuestras lecturas. Previo, durante o posterior a la lectura, para eso son. Ale dice que van con 4 respuestas seguidas continuas. Este tipo de lectura implica un examen más profundo de las afirmaciones presentadas. La inferencial, la crítica, la literal o la selectiva. ¿Cuál de este tipo de lecturas implica un examen mucho más profundo de las afirmaciones presentadas? Inferencial, literal, crítico o selectivo. Claro que la crítica, acuérdense que es a la que nosotros pretendemos llegar, que es precisamente donde nosotros analizamos de forma profunda el contenido de lo que dice el autor, lo afirmamos, lo refutamos, podemos decir no está bien por esto. Sí podemos hacer un análisis de esto porque realmente sí vamos entendiendo lo que nos dice el autor. Selectiva e inferencial son lo mismo. Lo mencionamos hace rato, pusimos un ejemplo y ahí les ponía inferencial y selectiva son exactamente el mismo tipo de lectura. Tipo de lectura en la que se explora la posibilidad de realizar inferencias. Esta está regalada. Literal, inferencial, ninguna o la crítica. ¿Cuál de estas te permite realizar inferencias? ¿Cuál creen, chicos?
La inferencial, claro. La literal es repetir. ¿Y saben qué es hacer inferencias? Vamos a empezar por esa parte. ¿Sí sabemos qué es hacer inferencias? Chicos, No. hacer inferencias es como citar algunas cosas. Como de repente, sí, como cuando sucede esto, como cuando podemos hacer referencias de algunas cosas, cuando vamos relacionando eso con algo que ya conocemos. ¿Sí nos queda claro? Sí. Ok, continuamos. Dice que Cindy lleva una racha de 3 respuestas correctas, las 3 más altas. ¿Cuál es la lectura literal? Son aquellos elementos que le interesan al lector, leer conforme a lo que dice el texto, descifrar un mensaje oculto o elegir solo fragmentos del texto como titulares. ¿Cuál es? Leer conforme a lo que dice el texto. ¿Por qué no son aquellos elementos que le interesan al lector? Porque si bien acuérdense que es nada más ubicar cierta información de forma específica, ¿sale? ¿Por qué no elegir solo fragmentos como los titulares? Porque el titular no te da la información que tú necesitas. Años, fechas, nombres, o sea, como conceptos muy específicos. Y tal cual se lee como lo dice el texto, como lo está diciendo el autor, no hay interpretación, no hay análisis, no hay nada, es tal cual. Alexia dice que va a una racha de 4 respuestas seguidas y es la que tiene la racha más alta hasta ahorita, de 4 respuestas seguidas. Una buena estrategia de lectura, ¿cuál podría ser? ¿Cuál de estas es una buena estrategia? Jerarquizar la información, leer en voz alta, permitir a los estudiantes o al lector escoger según su criterio o todas las anteriores. ¿Cuál creen que es una buena estrategia de lectura? Todas las anteriores. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso, entre más estrategias nosotros propongamos, nosotros más estrategias utilicemos, pues obviamente la comprensión de la lectura va a ser mucho mejor. Y aparecen 3 tiempos, previo a la lectura, durante la lectura y posterior a la lectura. ¿Qué quiere decir? Que bueno, entonces este proceso no se limita únicamente a una sola acción. Beto, continuamos con 5 respuestas seguidas. El podium no se mueve. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es una estrategia de lectura? Sacar conclusiones, inferir, volver a leer el texto, mascar el chicle guardado de hace una semana. ¿Cuál no es una estrategia de lectura? El chicle. Muy bien, se acordaron del chicle. Esa no es una muy buena estrategia. Bueno, ni para lectura ni para la salud, ¿eh? Dice que Cindy, vamos con 6 respuestas correctas, las más altas hasta ahorita, la racha más alta, el podium no se mueve. ¿En qué consiste la estrategia de elaboración? En repetir los contenidos, en la unión entre lo nuevo y lo que ya se conoce, agrupar la información, es el proceso de crear algo completamente nuevo. ¿En qué consiste la estrategia de elaboración? Es la unión entre lo nuevo y lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de elaborar algo, necesitamos conocer algo para poderlo desarrollar. ¿Sí podemos crear algo completamente nuevo? Claro que sí. Sin embargo, no lo denominamos como estrategia de elaboración. ¿Sale? Beto con 7 respuestas seguidas, el podium no se mueve. Dice, estrategia básica de lectura que consiste en que se puede anticipar el contenido del texto.
Predicción, muestreo, inferencia o comparación. ¿Cuál creen? Estrategia básica de lectura que consiste en que se puede anticipar el contenido de un texto. Predicción, exactamente. Cuando nosotros nos anticipamos a lo que va a suceder, cuando nosotros predecimos, nos podemos adelantar a lo que aparece o lo que va a decir el texto. Dice por ahí Alberto que se guarda la información en el chicle. Emanuel, si entraste de forma posterior a haber iniciado la actividad, ya no puedes participar porque pues obviamente ya comenzó el proceso, pero les voy a dejar el enlace del Kahoot para que pues de forma posterior ya lo puedan hacer de forma individual, ya no van a competir con sus compañeros, pero lo van a poder revisar, ¿sale? ¿Qué organizadores gráficos existen? ¿Cuáles son, chicos? Mapas, diagramas, pizarrones, mapas, diagramas, organigramas, mapas, telarañas, títeres, mapas, telarañas o carteles. ¿Cuál de estos que se presentan son organizadores gráficos? Exacto, mapas, diagramas y organigramas. ¿Por qué no el verde o el rojo? Porque ni los pizarrones ni los carteles son organizadores gráficos. Son instrumentos que sí nos permiten elaborarlos, pero no son organizadores gráficos. El podium sigue sin moverse. Habilidades que se desarrollan usando los organizadores gráficos. Organizarse, saber hablar bien, saber escribir bien, el pensamiento crítico y creativo. ¿Cuál de estos son habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos? Pensamiento crítico y creativo. Acuérdense que si bien organizarse es una de las habilidades, entra dentro de la parte de la cuestión crítica, porque vamos jerarquizando información, vamos seleccionando información. Beto dice que lleva 10 respuestas seguidas. Ya nos quedan poquitas, chicos. ¿Cuántos tipos de organizadores gráficos hay? 1, 4, 6, 7 o más organizadores gráficos. ¿Cuántos organizadores gráficos hay o existen? Siete o más. Decíamos que no hay un número determinado de organizadores gráficos porque pues obviamente va a depender de la necesidad de quien lo elabore. Yajaira dice que tiene una racha de 3 respuestas correctas. Felicidades, felicidades. Continuamos, chicos. ¿Verdadero o falso? Entre las herramientas para hacer organizadores gráficos encontramos CMap Tools, Mindomo, Bookrkey y Prezi. Son algunas de las herramientas que nosotros usamos para realizar organizadores gráficos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, chicos. Son de las que nosotros presentamos en la presentación. Son algunos, no son todas, pero dentro de estas, pues sí son estas que aparecemos acá. ¿Sale? Cindy sube a la segunda posición teniendo una racha de 5 respuestas correctas. ¿Cuál es el ejemplo de un correcto mapa mental? Esto es un ejemplo de un correcto mapa mental, ¿verdadero o falso? Eso es un mapa mental. ¿Verdadero o falso? Falso. Recuerden que el mapa mental no tiene una estructura ni jerarquizada ni ordenada. Y lo que se nos presenta ahí era un ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso que se nos presentó? Cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, exactamente.
Idalia sube de posición y dice que Ale va con una racha de 3 respuestas correctas. La siguiente imagen corresponde a un cuadro sinóptico, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso que esto corresponde a un cuadro sinóptico? Falso. ¿Por qué? Porque esto es un ¿qué? Esa imagen correspondía... Mapa conceptual. ¿Perdón? Mapa, creo que es un mapa conceptual. Exactamente. O uno de jerarquización. Es que creo que el cuadro sinóptico no tiene conexiones, ¿verdad? El cuadro sinóptico no tiene conexiones, está hecho por llaves, exactamente. Esas son las conexiones que tiene. Y en este caso, lo que nosotros teníamos era también uno de jerarquización. Seguimos con el podium exactamente igual. El diagrama de Venn es lo mismo que el organizador gráfico de araña. También se le conoce igual, diagrama de Venn o gráfico de araña. ¿Verdadero o falso? ¿Es lo mismo? Falso. Es falso. El diagrama de Venn es lo que nosotros veíamos ahí de los circulitos, mientras que el gráfico de araña era muy parecido al mapa mental, ¿sí se acuerdan? Con imágenes, con dibujitos, pero tenía nodos. Dice que Yajaira lleva 3 respuestas seguidas al hilo, continúa el podium igual. ¿Con qué otro nombre se le conoce el diagrama de causa y efecto? ¿Cuál es otro de los nombres que se le conoce a este diagrama? ¿Diagrama de Pareto, diagrama Ishikawa, diagrama de verificación o ninguna de las anteriores? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Con el nombre de diagrama de Ishikawa, diagrama de causa y efecto o diagrama de espinas de pescado. ¿Sí? Porque acuérdense que aparece un pescadito, ¿no? Por eso. Dice que un combo ganador de 3 jugadores que acaban de perder una racha de respuestas. Híjole, chicos. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era el diagrama de flujo? ¿Es un pseudocódigo? ¿Es una función de paso por valor? ¿Es un ciclo o es la representación gráfica de un proceso? ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de un proceso. Muy bien, muchachos, muy bien. Dice que Nancy sube de posición y el podium, exceptuando esta parte, continúa exactamente igual. Los símbolos básicos de un diagrama de flujo, ¿cuáles son? El óvalo, el rectángulo, el rombo, el círculo y las líneas de flujo. El óvalo, el rectángulo, el romboide, el círculo y las líneas de flujo. El óvalo, el rectángulo, el trapezoide, el círculo, las líneas de flujo. O el óvalo, el trapezoide, el rombo, el círculo y las líneas de flujo. ¿Cuáles son? Exacto. Óvalo, rectángulo, rombo, círculo y líneas de flujo. Estos son los símbolos o las figuras geométricas básicas de un diagrama de flujo. Y obviamente cada una tiene una jerarquización o una importancia o significado a la hora de elaborarlos. Dice que Rocío, que está de vuelta en el juego, aparece con 3 respuestas seguidas. ¿Verdadero o falso que la línea del tiempo debe tener una dirección? ¿Es verdadero o falso que la línea del tiempo debe tener una dirección? Verdadero. Acuérdense que decíamos, hay una diferencia entre
la línea del tiempo y una cadena de secuencias, y una de las principales era que la línea del tiempo tenía una dirección de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de forma horizontal, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero debe tener una dirección. En el caso de la secuencia no es tanto, porque puede ser, ya decíamos, una forma orgánica como una S, un círculo, no está tan determinada como la línea del tiempo. Ale lleva 5 respuestas correctas, el podium sigue exactamente igual. ¿Qué es el organigrama? ¿Qué es el organigrama? ¿Es una representación gráfica y jerárquica? ¿Es una representación del mercado? ¿Es una representación contable o es una representación de la empresa? Es una representación gráfica y jerárquica. El organigrama es esta donde nos daba con mayor preponderancia la parte superior y iba disminuyendo. Es decíamos, aquí nosotros podemos colocar cómo está organizada una empresa, pero tiene que ser de forma jerárquica y de forma visual. Por eso habla de una representación gráfica y jerárquica. Ale, con 6 respuestas correctas. La kinestesia es la capacidad de detectar ¿qué? La función de los órganos sistemas o la postura y todo lo que sea movimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál de las dos? Claro, la postura y todos los movimientos. De eso se refiere la kinestesia. Cómo nos movemos, expresamos, hacemos gestos, vemos hacia un lado, movemos la cabeza. Todo esto habla de la kinestesia. Y no solamente de cómo lo emitimos, sino también cómo los demás lo perciben. Nancy sube de posición y vamos por la penúltima. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un orador? Conocimiento del tema, buena reputación, saber escuchar o todas las anteriores. ¿Cuáles creen ustedes? Todas las anteriores. Hablábamos, ¿se acuerdan? De que cuando hablamos de las cualidades que debe tener un orador es no solamente conocer el tema, sino tener una buena reputación, que da buenos ejemplos, que obviamente tiene un buen, hablamos de la cuestión de la ética, pero también saber escuchar, porque parte de esto de la interacción del proceso comunicativo con sus oyentes, el cómo puede también él detectar si está haciendo bien su discurso o su trabajo. Entonces, son las 3, y estas 3 las abordamos, las vimos en la unidad de aprendizaje. Cindy lleva 4 respuestas correctas seguidas y vamos por la última pregunta. ¿Verdadero o falso? La siguiente imagen representa un mapa de araña. ¿Verdadero o falso que esto representa un mapa de araña? Verdadero. Una de las cosas que tiene el mapa de araña es que sí centra el tema. ¿Se acuerdan que decíamos esta parte? Una de las cosas, mientras que el mapa mental no necesariamente necesita centrarlo ni tiene una organización. El mapa de araña sí lo tiene. ¿Sale? ¿Vamos bien? Y el podium del repaso parcial, Cindy en tercer lugar, después Idalia, y en primer lugar, ¿quién creen? Tenemos nuestros 3 primeros lugares. Tenemos en cuarta posición a... ¡Ay, se me fue! Ya no lo alcancé a leer. Listo. Y vamos a volver al podium. Listo. Vamos a dejar de Google Meet. Ok, chicos.
Bueno, este es un repaso del contenido de lo que hemos visto hasta ahorita, de lo que va a venir precisamente en los exámenes, algo todavía, pero pues sí es importante que nosotros hiciéramos este repaso para que pues ustedes resolvieran algunas dudas. Espero les haya gustado. De todas maneras, pues ya les dejo por allí el enlace de la grabación que va a quedar. Y si gustan, pues también les coloco el enlace del Kahoot. Ustedes me indican si es así para, pues obviamente, dejarlo ahí. ¿Hasta qué tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto? Maestra, batallé, se fue la luz y ay no, qué bárbaro. Bueno, primero no podía entrar, entré un poquito tarde y luego se fue la luz, pero excelente, maestra. No, no te preocupes, Elizabeth. Lo importante es aquí que hagan el repaso, que les haya gustado y pues que digo, tratarlo de hacer lo más dinámico posible para que no se aburran, ¿no? Siempre es un poquito estresante tener una evaluación, hacer una evaluación, pero bueno, pues espero que les haya agradado. Estuvo genial, maestra. ¿Se va a quedar grabada como una sesión síncrona? Sí, ya coloqué el enlace. Se me había olvidado decirles que todos los enlaces, cuando se me olvide poner por allí la sesión, todos los enlaces son los mismos porque es una reunión consecutiva. Entonces, si por allí tienen o batallan para no entrar, pues es con el mismo enlace, ¿no? Gracias, maestra. Ok, tengo manitas levantadas allí de Alexia y luego de Gladys. Hola, maestra, disculpe, es que yo sí alcancé a no alcancé a contestar como 3 preguntas o 4, pero sí me las sabía y estaban bien, pero digo, ya ni modo, ya fue como quieren un repaso, ¿verdad? Sí, o sea, el chiste es que lo hagamos dinámico, ¿no? Que no se me aburran, que se entretengan y pues que les guste hacer el repaso. Sí, gracias, maestra. No, de nada. ¿Te escucho, Gladys? Maestra, disculpe, ya sería todo. Lo que pasa que mi niño anda malito y ahorita está ya en el baño que se siente mal. No, no te preocupes, Gladys. Si gustas retirarte, no tengo ningún problema. De todas maneras, si hay algún dato más que se platique en la clase, puedes revisar ya la última parte de la sesión para pues que estés informada, ¿sale? Gracias, maestra, con permiso. Sí, pasa. Que se recupere su niño, Gladys. Sí, que se recupere, Gracias. que se recupere pronto. Ok, Rocío, te escucho. Ay, maestra, qué padre, qué emocionante, me encantó esta actividad. Qué bueno. Se me subió la adrenalina. Por eso les decía, sí, por eso les decía, entre más participáramos, pues obviamente había como más competencia, se hacía más dinámico, ¿no? Entonces la idea era esta. Maestra. Sí, dime, te escucho. Disculpe, también me sale aquí, se completa tu aprendizaje respondiendo a las preguntas que has fallado, o sea que puedo seguir jugando aunque usted no esté presente. Sí, así es, pueden seguir jugando, pueden hacer el repaso, les voy a dejar ahí el enlace del Kahoot para que ustedes puedan entrar sin que yo lo tenga que estar mediando, ¿no? Ay, qué padre, entonces gracias, maestra. Sí, de nada, excelente. Bueno, chicos, nada más las últimas recomendaciones, escuchando los comentarios que ustedes tuvieron, tomen muy en cuenta, por favor, la cuestión de su conexión, ¿sale? Tomen muy en cuenta esta parte, porque recuerden que si ustedes se salen de la plataforma o hay una intermitencia en su conexión, se los va a tomar como un intento, ¿no? Entonces, si ustedes iban a mitad del examen y se salen, pues ese intento se cierra hasta donde ustedes han llegado. Otra recomendación que les hacía, también se los mandé por mensajito, es traten de no hacerlo el domingo, porque pues vuelvo y reitero, todo el mundo va a querer hacerlo el domingo y tiende de repente a caerse la plataforma y se me van a paniquear, se me van a espantar. Entonces yo digo que entre más tranquilo lo hagan, sin menos presión, pues va a estar mucho mejor. Entonces, son de las recomendaciones que les voy a dar, son 2 intentos que tenemos, son 30 preguntas de forma aleatoria, 120 minutos, o sea, 2 horas por intento. Entonces, sí tenemos el tiempo suficiente. ¿Sale, chicos? Sí, maestra, gracias. Ok, bueno, entonces... Sí, maestra, gracias. Excelente. Entonces, muchachos, si no tenemos más dudas... Sí, te escucho, Elizabeth. Muy cierto lo que dice, porque yo ayer me paniqué con el de informática, porque se fue la luz otra vez y va en la pregunta número 17, entonces sí, fue un estrés excesivo el ver que no llegaba la luz y qué iba a hacer, y bueno, entonces sí, eso sí.
Sí, tomen mucho en cuenta eso, ¿no? Digo, si tienen fallos en la luz, a lo mejor, digo, sé que todo Monterrey está pasando por eso, todo Nuevo León, pero pues tratemos a lo mejor como de Ya sé, identificar sí. un horario que a lo mejor no nos afecte tanto, que creamos que no está tan duro, o hacerlo, o en este caso, si lo vamos a hacer, por ejemplo, de un dispositivo móvil, pues cargarlo, ¿no? Tener los datos suficientes para que no vayamos a depender del Wi-Fi y pues que obviamente se nos caiga ese intento con eso. Entonces, prever todo ese tipo de cosas, muchachos, para que tampoco se me vayan a estresar de más. ¿Sale? Gracias, Maestra, maestra. ¿hay alguna forma que le podamos enviar datos a nuestras computadoras de nuestros datos del móvil? Sí, mira, hay una... Para, por ejemplo, tener como un respaldo. Mira, hay una forma, los que tienen Samsung se llama Mobile Hotstop, aquí se los escribo, los que tienen así se llama, es una de las funciones que tienen los que tienen Samsung. Aparece de otra manera en otros teléfonos, como Wi-Fi móvil, como compartir datos, que son de los que aparece. Y con eso tú lo activas y lo que hace es que tu teléfono queda como una señal de Wi-Fi. Digo, obviamente te consume los datos del teléfono, pero lo puedes pasar para allá. ¿Sí? Sí, en este caso yo me refiero como para tener un respaldo, porque pues sí, si entra un estrés terrible de que dices, chin, ya iba bien avanzado y lo voy a perder, pues como que no es justo. Sí, claro, nada más que te hago la observación, si tú haces el cambio de una antena a otra, no sé qué tanto te vaya a quedar guardado y te rompa la conexión. Entonces, si quieres hacer tu examen y lo quieres hacer con, quedarte con la seguridad de que no va a haber una intermitencia de señal, yo te recomiendo que lo empieces a hacer directamente del teléfono. Pero también lo puedes hacer entrar a la página como si fuera un buscador normal, a la página de la universidad, a la plataforma, y también te permite hacerlo. Lo puedes hacer directamente desde el celular. Ok, maestra. Le agradezco. Ok, chicos. Bueno, entonces que pasen una muy bonita semana. Espero les haya servido y muchísima suerte, muchachos. Igualmente, Sí, maestra, gracias. Gracias, maestra. Buen día a todos. Gracias, buen día también para ti. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego.